Cuando me desperté esa mañana, todo apuntaba que ese sería un día como cualquier otro, pero no lo era. Este era el día en que mi vida iba a cambiar para siempre. Los meses anteriores a este suceso, estuve luchando por ganarme hasta el último centavo. Perdí mi trabajo durante la pandemia y me estaba ahogando en deudas. Mi casero ya me había dado el último aviso, y si no conseguía pagar los $800 de alquiler vencido ese mismo día, nos echaría a la calle a mí y a mi novia embarazada. Fueron meses duros. Prácticamente estábamos viviendo de panecillos y bocadillos de las máquinas expendedoras, pero ya no me quedaba dinero ni para eso. Tampoco tenía nada más que vender. Todos nuestros muebles y enseres se habían ido. Estábamos esperando un bebé y su bienestar era nuestra prioridad. Pero ya tenía cómo sostener a mi familia. En este momento difícil, mi novia Carly necesita recibir atención adecuada, una buena alimentación y también medicamentos. Pero en esta condición, yo no podía brindarle nada de eso, y por si fuera poco, ahora estábamos a punto de quedar en la calle. Estaba angustiado, desesperado y disgustado conmigo mismo y con mi maldita suerte. Ese día salí temprano de casa y ahora estaba deambulando por las calles, buscando una oportunidad de ganar algo de dinero para no terminar en estas mismas calles junto a mi novia y mi hijo que venía en camino. Pensar en esa posibilidad me llenaba de desesperación y me rompía el corazón al mismo tiempo. En ese punto estaba exhausto. Me sentía muy mal, tanto emocional como físicamente. Toqué mi cuello con mis manos y también mi frente, y me di cuenta de que estaba más caliente de lo normal. Probablemente tenía fiebre, pero no sabía si desde anoche o por el hecho de haber caminado durante 3 horas seguidas sin encontrar nada, ni empleo, ni algún trabajo ocasional que me permitiera ganar al menos algo de dinero para no llegar a casa con las manos vacías de nuevo. Sin ver ningún rayo de esperanza en el horizonte, me senté en la acera, sintiendo que estaba a punto de desmayarme. Y de repente sonó mi teléfono. Era Carly. Contesté y escuché su voz sollozando desde el otro lado. Mark, el propietario dijo que vendría alrededor de las 7 de la noche, y si no tenemos el dinero, nos echará de la casa. ¿Dónde estás? Por favor, ven a casa. Podía escuchar el dolor opresivo y la desesperación en su voz y esto me llenó de impotencia, porque hubiera deseado poder darle una buena noticia en ese momento, pero la verdad era que no pude hacer nada por salvar el día y ahora estábamos sin dinero, sin comida y con un pie en la calle, y eso me hizo recordar que no había comido nada en todo el día, así que probablemente esa era la razón de mi malestar. Metí las manos en mis bolsillos y lo único que tenía era un maldito cigarrillo en una caja de cerillas. No tenía dinero en efectivo y solo me quedaban 50 en mi cuenta bancaria. Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Ese fue mi último pensamiento consciente antes de desmayarme. Ni siquiera recuerdo cuándo sucedió, pero cuando abrí los ojos de nuevo, estaba tendido en la misma acera donde me senté en la mañana, pero ahora alguien había puesto un par de bolsas de basura a mi lado. No sabía exactamente cuánto tiempo había pasado, pero ya había oscurecido, lo que quería decir que estuve horas desmayado sobre la acera en esa esquina. Rápidamente miré mi teléfono y vi que eran las 6 p.m. Eso significaba que faltaba tan solo 1 hora para que nuestro casero nos botara de la casa, y podía imaginarme a mi novia embarazada deambulando por estas calles como una mendiga. Entonces, un dolor punzante me atravesó la cabeza, me dieron náuseas y vomité allí mismo. De alguna manera todavía logré levantarme y fui a buscar algo de agua. Caminé hasta un restaurante de comida rápida que estaba cerca. Me metí en el baño y bebí tanta agua como pude del lavamanos. El agua era ahora mi única opción para suprimir el hambre. Mi teléfono comenzó a sonar de nuevo.
y la pantalla se iluminó con llamadas perdidas de Carly, pero no contesté ni una sola vez. ¿Qué le iba a decir? No tenía dinero, ni comida, ni empleo. Después de lavarme la cara, mis ojos se dirigieron a una botella rota tirada en el suelo. Estaba tan desesperanzado que pensé que esa sería mi única salida. Ya no podía tolerar el dolor y la desesperación. Pensaba que terminar con mi vida era lo mejor. Rompí la botella para conseguir un pedazo de vidrio filoso. Esto con la intención de hacerme un corte profundo en las venas. Y listo. Todo este pesar desaparecería para siempre, junto con mi inútil y patética existencia. Me senté en el callejón oscuro y encendí el último cigarrillo que tenía, el último de mi vida. Sabía un poco raro, pero los mendigos no pueden elegir, ¿cierto? Me cortaré las muñecas una vez que termine este humo, pensé. Pero de pronto otro pensamiento invadió mi mente. ¿Qué pasará con Carly hoy? ¿Cómo sobrevivirá en la calle sin mí? ¿Deberíamos suicidarnos juntos? Oh, no, no puedo decir eso. Ella tiene una vida creciendo en su interior, a mi hijo. ¿Pero qué clase de vida tendrá? ¿Para qué venir al mundo a vivir como vagabundo? Oh, por Dios. ¿Qué puedo hacer? En ese momento caí de rodillas en la acera, con mi frente pegada al suelo y lloré desesperadamente, sabiendo que nadie escucharía mis lamentos o mis súplicas. No creo en Dios, así que tampoco tenía la esperanza de un milagro. Sin embargo, en ese momento una luz se encendió en mi cabeza. Recordé cómo navegaba por la web oscura durante mis días de escuela secundaria. Y recordé también que ahí había todo tipo de cosas ilegales que te podrían ser una salida rápida, pero claramente muy lejos de la ley. Todavía tenía el navegador Tor en mi teléfono, pero había pasado mucho tiempo desde la última vez que lo usé. Aún así, no tenía nada que perder. Tomé mi teléfono y abrí el navegador Tor, y de inmediato me introduje en este viejo pasatiempo una vez más. No sabía exactamente lo que estaba buscando, pero algo seguía diciéndome que ahí encontraría una solución. Así que le hice caso a mi instinto, y después de navegar durante 10 a 15 minutos, apareció un anuncio en la esquina que decía: ¿buscando un asesino a sueldo? Soy tu hombre. Hago el trabajo por tan solo $50. No sé qué me pasó, pero hice clic en el anuncio y se abrió un sitio web incompleto. Este comenzó a pedir detalles y direcciones de las víctimas. Y luego decía: una vez que completé los detalles y realizado el pago, el sicario se comunicará con usted. Sé que todos ustedes pondrán el grito al cielo, pero en ese momento y en mi estado, vi allí una salida. No podía dejar que Carly luchara sola en este mundo cruel después de mi muerte, y estuviera deambulando por las calles sufriendo. Ella no tenía a nadie más que a mí, y no podía acercarme a ella con esta idea de suicidio, así que completé los detalles, di la dirección de mi casa, y realicé el proceso con las manos temblorosas, mientras ordenaba el asesinato del amor de mi vida y de mi hijo, aún por nacer. Júzguenme todo lo que quieran, pero en ese momento me sentía entre la espada y la pared. Sentía que no había otra salida y mi juicio no estaba en su mejor momento. Cuando hice el pago, apareció un mensaje en la pantalla: el hombre se comunicará contigo en un segundo. Recuerda que una vez que finalices el trato y desconectes esta llamada, no habrá vuelta atrás. ¿Por qué volvería ahora? Aquí no nos queda nada. Será mejor acabar con nuestras vidas que pasar por la humillación y la pobreza para siempre. Una llamada vino de un número desconocido, y la contesté inmediatamente. Hola, el trabajo estará hecho en media hora. ¿Ella está sola en la casa? Sí, le dije.
Recuerde que una vez que desconecte la llamada, no tendremos ningún contacto. ¿Es el trato final? En ese momento exhalé un suspiro profundo, y las lágrimas rodaron por mis mejillas mientras intentaba decir que sí. Entonces el hombre con una voz densa habló de nuevo. ¿Es el trato final? Respiré hondo, y respondí, sí, es el trato definitivo. El teléfono se desconectó y noté que ya eran las 6:30 p.m. Carly debía estar sentada en casa esperando a que regresara con dinero y salvara el día, y ese solo pensamiento me estremeció. Lo único que me daba consuelo era pensar que sería rápido e indoloro. Quizás ella ni siquiera se daría cuenta. Puse la colilla en el suelo sucio y recogí los vidrios rotos para decir adiós a este mundo. La vida no es la misma aquí. Miré mi teléfono por última vez y ahora el reloj marcaba las 6:35. El timbre de la casa sonará y Carly se apresurará a abrirme, pensando que finalmente he regresado a casa con buenas noticias. Pobre Carly. No podrá adivinar que la muerte la está esperando al otro lado. Me limpié las lágrimas y fui a cortarme las muñecas con un trozo afilado de vidrio roto. Pero justo cuando me disponía a hacerlo, mi teléfono volvió a sonar. Pero esta vez no era Carly, ni el asesino a sueldo. Esta vez era de mi banco. Pero eso no lo supe hasta que contesté. Hola, dije sin ánimo de nada. Entonces una agente dijo desde el otro lado, Señor Wilson, nos complace informarle que usted ha sido el ganador de nuestro sorteo de este mes. Felicitaciones. Se le acreditará el dinero del premio a su cuenta en unas horas. ¿Cuánto dinero es?, pregunté. Son $10,000. Pronto recibirá la actualización. Gracias por realizar operaciones bancarias con nosotros. Que tenga un buen día. La llamada se desconectó y los vidrios rotos se cayeron de mi mano. Lo tengo. Ganamos $10,000. Finalmente, todas nuestras preocupaciones desaparecerán. Salté de alegría, no podía creer esto. Miré al cielo y grité, los milagros sí existen. Gracias Dios. Pero entonces mi corazón cayó hasta mi estómago, cuando recordé lo que acababa de hacer. Miré a mi reloj. Eran las 6:45 ahora. El sicario está en camino a mi casa. Santo Dios. Empecé a correr como un caballo desbocado. ¿Qué es lo que he hecho? ¿En qué estaba pensando? Me maldije 1000 veces, mientras corría a todo lo que me permitían mis piernas por la concurrida calle. Tenía que llegar a casa antes que él, o todo terminaría en unos momentos. Primero tenía una familia, pero no tenía dinero para cuidarlos. Y ahora que tenía dinero, pero la vida de mi familia estaba en juego. Esta parecía una macabra broma del destino, pero todo era mi culpa. Me tropecé con un montón de gente mientras corría. Algunos de ellos me empujaron con ira, pero no me importó. Tenía que llegar a casa antes de las 7. Tenía que hacerlo. Estaba sudando como en el infierno, y mi corazón latía en mi garganta. Sabía que el final estaba cerca y cada segundo era un paso más hacia la perdición. Oh, por Dios, Carly, mi amor, no puedo perderte. No puedes morir por culpa de mi insensatez. Estaba muy cerca de mi casa cuando accidentalmente tropecé con una roca y caí estrepitosamente al suelo. Mi tobillo se torció y me enrollé de dolor en plena calle. Aún así traté de levantarme, pero fue entonces cuando escuché un fuerte disparo y el grito de una mujer desde mi casa al otro lado de la calle. Tomé mi teléfono con las manos temblando. Eran las 7 en punto, y entonces vi a un tipo con una sudadera negra con capucha que salía rápidamente del porche de mi casa y saltaba a una camioneta estacionada al costado de la carretera. Las últimas líneas del sicario resonaron en mi oído. Una vez cerrado el trato, no habrá vuelta atrás.
Comencé a llorar desconsoladamente mientras mi mundo se desmoronaba. No tuve agallas para caminar hasta la casa y presenciar el cuerpo ensangrentado de mi novia tirado en la puerta. Me quedé enroscado en mí mismo en medio de la acera, llorando desgarradoramente, mientras la gente me pasaba por encima. Me lo merecía. Escondí mi cara en la palma de mis manos sollozando, cuando de pronto escuché una voz familiar. «¿Mark? Mark, ¿qué estás haciendo aquí en medio de la calle?» Miré hacia arriba y vi a Carly parada frente a mí. El miedo estaba en toda mi cara. Me levanté en shock y dije, «¿Estás bien?» Pero ese disparo... «Estaba empacando nuestras cosas, Mark», me dijo Carly interrumpiéndome y sonando muy nerviosa. El propietario llegó en ese momento y comenzó a gritarme y a decirme que debíamos largarnos. Entonces sonó el timbre y él pensó que eras tú, así que fue a abrirte la puerta para reclamarte. Pero entonces apareció alguien y todo lo que sé es que sonó un disparo y nuestro arrendador cayó al piso muerto. Mientras Carly hablaba, yo estaba completamente mudo, atónito. No podía creer lo que me estaba diciendo. Como se imaginarán, no fui capaz de decirle la verdad. En cambio, le di la noticia de la llamada del banco. Ella se sintió feliz por eso, pero también un poco mal por lo que le ocurrió a nuestro arrendador. Llamé al 911. Los policías vinieron y se llevaron el cuerpo de nuestro arrendador. Nos interrogaron, y obviamente no mencioné ni un solo detalle sobre el sicario. Me alegró que, en lugar de Carly, fuera nuestro arrendador quien abriera la puerta. Me asusta pensar en lo diferentes que hubieran sido las cosas si este hombre no hubiera estado allí, y me sentí terriblemente culpable por lo que había hecho. Estaba totalmente asombrado de mi propio comportamiento, y me resulta realmente impresionante ver hasta dónde te puede empujar la desesperación. Sé que lo que hice fue algo horrible y cobarde, y no me justifico, al contrario, cargo con ese peso todos los días. Nuestra vida es mucho mejor ahora, tenemos una casa propia, conseguí un trabajo estable, y gracias a eso, he podido sacar a mi familia adelante. Hoy no nos falta nada, ni a nosotros, ni a nuestra pequeña. Pero ciertamente, esta es una felicidad agridulce para mí, porque cada vez que llego a casa y veo a Carly con nuestra pequeña Eva en brazos, no puedo evitar sentirme abrumado por la culpa de lo que casi les hice. Y es como una especie de espina que llevo por dentro, y que vivirá conmigo hasta el fin de mis días, porque este es un oscuro secreto que pretendo llevarme a la tumba. Simplemente no sería capaz de decírselo a Carly. Esto le rompería el corazón y jamás me lo perdonaría. Cuando miro hacia atrás y recuerdo que todo esto comenzó como una inocente inmersión en la Deep Web, casi no lo puedo creer. Y me gustaría tener el poder de devolver el tiempo para hacer las cosas diferentes. Una tarde, mi amigo Jack y yo, armados con nada más que nuestra curiosidad y una dudosa guía recién comprada de los rincones más ocultos de Internet, nos topamos con un sitio en la web oscura que parecía inofensivo al principio. Un lugar donde la gente compartía secretos, misterios sin resolver y alguna ocasional teoría de la conspiración. Era muy estimulante. Se sentía como si hubiéramos descubierto un mundo oculto, y claro que también participamos activamente, hasta que recibimos un mensaje privado de un usuario conocido simplemente como Watchman. Watchman afirmó que nos había estado observando, notando nuestro gran interés por descubrir secretos. El mensaje ya de por sí era inquietante, pero lo que nos heló la sangre fueron los archivos adjuntos, ya que se trataba de una especie de carpeta que contenía información muy personal de nosotros. Eran fotos y videos íntimos, nombres y conversaciones que tuvimos en privado,
todo con detalles. Ningún extraño debería tener esa información, y tampoco teníamos idea de dónde la había obtenido. El mensaje era claro: nos estaban chantajeando. Estaban usando esta información para obligarnos a hacer cosas a cambio de no publicarla. La primera tarea parecía casi ridícula. Era entrar a un supermercado lleno de gente y gritar una teoría de conspiración a todo pulmón. Vergonzoso, claro, pero inofensivo. Pensamos que cumplir con este estúpido reto podría terminar con esta pesadilla, así que lo hicimos, grabando el acto como prueba. Corrimos por el supermercado gritando que este estaba construido sobre un cementerio y que todos estaban caminando sobre cadáveres. Una vez cumplido, le enviamos el video a Watchman, y su respuesta fue simple y escalofriante: bien hecho, más por venir. Pero este era solo el inicio, porque a medida que pasaban los días, las tareas se volvían cada vez más extrañas e inquietantes. Un día nos pidió que nos vistiéramos de payasos y asistiéramos a un partido del equipo de fútbol de la escuela secundaria, y que animáramos a los jugadores haciendo sonido de pollos. En otras circunstancias, hacer algo como eso habría sido divertido, pero no estando bajo chantaje. Jack y yo estábamos muy avergonzados, pero no teníamos alternativa. Era hacer eso, o que Watchman divulgara toda nuestra información personal. Cuando finalmente cumplimos el reto y le enviamos las pruebas, él lo aprobó, y pensamos que había terminado, pero no fue así, ya que él nuevamente nos dejó saber que habría más retos. En ese momento quisimos retirarnos, pero luego esta persona volvió a amenazar con divulgar ese contenido, y una vez más mi amigo y yo estábamos en sus manos. El siguiente reto parecía algo sacado de una película de terror. Teníamos que irrumpir en medio de la noche en el refugio de animales y liberar a todos los perros. Pero esto debíamos hacerlo vestidos de negro y con la cara cubierta con una máscara del payaso It. Todo esto mientras transmitíamos en vivo. Este nuevo reto nos asustó, porque lo que nos estaba pidiendo hacer no solo era algo muy extraño, también era ilegal. En un primer momento nos negamos, porque sabíamos que esto podría meternos en problemas. Pero entonces, Watchman le envió a cada uno una fotografía comprometedora de su galería, acompañada de la pregunta: ¿estás seguro? Entonces, supimos que no teníamos escapatoria, ya que él amenazó con publicar eso en nuestras redes sociales y enviarle copias a nuestros padres y nuestros compañeros de clases. Estamos hablando de fotos íntimas, cosas que en algún momento le enviamos a una novia o a alguien de interés. De la misma manera, conversaciones donde hablábamos de otras personas y revelábamos cosas muy íntimas. El solo hecho de pensar que esta información apareciera un día en mis redes sociales y todos mis amigos la vieran, simplemente me aterraba. Y a Jack le pasaba exactamente lo mismo, pero en su caso era aún peor, ya que su familia era cristiana y en su móvil había cosas que definitivamente sus padres jamás aprobarían. Finalmente, hicimos lo que nos pidió, sintiéndonos muy nerviosos y sabiendo que podíamos tener problemas por ello, pero la tarea se ejecutó. Sin embargo, este no estaba ni cerca de ser el último reto, y de ahí en adelante, cada uno de los desafíos que nos colocaba Watchman era un paso más hacia el abismo, un descenso tortuoso y sistemático a la locura. Jack y yo nos sentíamos completamente atrapados, asfixiados. Era como ser esclavos de alguien. El chantaje era implacable, y las tareas se fueron volviendo cada vez más oscuras y peligrosas. Con cada tarea completada, éramos peones en un juego sádico de alguien que nos tenía en sus manos y disfrutaba de nuestra desesperación y humillación. Nuestras vidas se salían completamente de nuestro control,
Jack y yo pasamos incontables noches debatiendo sobre nuestro próximo movimiento, buscando una salida, pero el Watchman siempre estaba un paso por delante de nosotros. En un punto, nos obligó a pasarle la lengua al piso del baño de hombres de la escuela secundaria y enviarle el video de esto, a tomarles fotografías a escondidas a nuestras compañeras de clases, y sí, eso es algo horrible. Pero en ese momento sentíamos que no teníamos salida. También nos obligó a hacer cosas muy perturbadoras de índole sexual de las que no quiero dar detalles, pero también implicaron grabar a otras personas. Aún me siento muy avergonzado y culpable por esto. En un punto, Jack y yo llegamos al límite. Nuestras vidas se habían convertido en un infierno. Nos debatíamos entre ser libres y quedar completamente expuestos ante los demás y enfrentar la humillación y la vergüenza. Era una pesadilla, algo que no le deseo ni a mi peor enemigo. En un punto, provocado probablemente por el estrés de la situación, la amistad entre Jack y yo se empezó a resquebrajar. Y es que anteriormente, siempre nos juntábamos para hacer cosas divertidas y pasarla bien. Ahora solo lo hacíamos para cumplir los estúpidos caprichos enfermizos de Watchman y ponernos en situaciones en las que en verdad no queríamos estar. En esta ocasión, ambos estábamos al borde de la desesperación y le pedimos a Watchman que nos liberara, que nos pusiera una última tarea pero que nos dejara libres de una vez por todas. Y su respuesta nos dio escalofríos, porque llegó como una especie de sentencia de muerte, como una manera de decirnos que nunca nos dejaría en paz. Él dijo: «Salta de tu edificio a medianoche, haz esto, y eres libre para siempre». Ese día cité a Jack en mi casa, y hablamos. Le dije que simplemente no podía más, y que si este sujeto quería revelar mis secretos íntimos al mundo que lo hiciera. Yo ya estaba cansado. No soportaba un día más de esta tortura. Jack titubeó por un instante, pero luego estuvo de acuerdo conmigo. Entonces le dije lo que haríamos, y nos pusimos en marcha. Ese día le dijimos a Watchman que cumpliríamos con su petición. Así que cerca de la medianoche nos dirigimos hacia un edificio de 5 pisos que estaba cerca del centro de la ciudad. Subimos a la terraza y desde allí nos conectamos. Él parecía estar muy complacido con la situación. Seguramente el ver que saltáramos hacia una muerte segura resultaba muy excitante para él, pero en lugar de eso, le dijimos que no saltaríamos y que tampoco cumpliríamos ningún otro estúpido reto. Le dijimos decididamente que si quería publicar toda la información que tenía acerca de nosotros, lo hiciera, pero no sucumbiríamos ante ningún otro chantaje. Sin embargo, durante toda la transmisión, fui yo quien habló en todo momento. Jack estaba callado y parecía algo asustado. Sabía que esta situación era bastante más delicada para él que para mí. Esto se debía a que Jack era gay, algo que su familia no sabía, y debido a su religión, tampoco aprobaba. Y mucho del material que Watchman tenía de él implicaba conversaciones con otro chico, así como fotos y videos de ellos juntos. Sin embargo, tras nuestra pequeña rebelión, Watchman nos dijo que éramos libres y que no nos preocupáramos porque no publicaría nada. Luego cortó la transmisión y eso fue todo, o al menos hasta ese momento. Jack y yo nos pusimos eufóricos. No podíamos creer que finalmente éramos libres. Esa noche nos abrazamos, lloramos y creímos que toda la pesadilla había terminado. Pero estábamos muy equivocados. La pesadilla apenas estaba por comenzar. En los días siguientes, no supimos nada de Watchman. Jack y yo retomamos nuestras vidas y todo parecía ir con normalidad. Sin embargo, al cabo de unos días, comencé a notar una extraña conducta en Jack, la cual atribuía al hecho de que aún estaba muy conmocionado por todo lo ocurrido.
Él estaba distante, callado, retraído. Siempre que lo invitaba a venir a casa a jugar videojuegos o lo que sea, algo que solíamos hacer casi todos los días antes de toda esta pesadilla, él inventaba cualquier excusa y sentía que me estaba evadiendo. En un punto, simplemente dejé de insistir y finalmente terminamos alejándonos. Había pasado cerca de un mes desde la última vez que tuvimos comunicación con Watchman. Era la mañana de un lunes y me preparaba para ir a la escuela, cuando de repente mis padres entraron a mi habitación luciendo muy extraños. Entonces mi madre me dijo que necesitaba hablar conmigo, y fue allí cuando me dijo lo que había ocurrido. Jack se había quitado la vida saltando desde la azotea de un edificio de 5 pisos, el mismo edificio donde estuvimos antes. Estaba absolutamente conmocionado. No podía creer lo que estaba oyendo. Y de pronto un nuevo mensaje llegó a mi teléfono. Era Watchman, y decía: «Felicidades. Ahora oficialmente ambos son libres». Jack fue muy valiente todo este tiempo, al asumir la tarea por los dos. Tal parece que no estaba tan listo como tú para revelar su pequeño secreto, pero fue muy honorable al cumplir el último desafío. Ahora es libre, y sus secretos, al igual que los tuyos, estarán a salvo conmigo para siempre. Ese fue el trato, y soy un hombre de palabra. Adiós, Adam, disfruta de tu libertad. Esa fue la última vez que supe algo de ese psicópata. Estaba completamente en shock. No podía creer lo que había ocurrido, y tampoco que Jack hubiese seguido adelante con ese estúpido chantaje. Sentía una culpa inmensa al saber que durante todas estas semanas, él siguió siendo víctima de este tormento en solitario y en silencio por ambos. Sabiendo eso, no me extraña nada que haya tomado una decisión tan desesperada. La muerte de Jack es algo que me perseguirá toda la vida, una herida abierta en mi alma. Él fue mi mejor amigo desde que estábamos en el jardín de infancia. Era un hermano para mí, y definitivamente no estaba listo para su partida, y mucho menos en las circunstancias en las que ocurrió. Nunca puse una denuncia, ni hablé de esto con nadie. Si fue lo correcto o no, realmente no lo sé, pero simplemente no quería volver a saber de Watchman, y nada de lo que hiciera me devolvería a mi amigo. En cambio, si hacía algo en su contra, este loco podría acabar sacando a flote cosas que él mismo, Jack, dio su vida por mantener ocultas, y no iba a ser yo quien traicionara su última voluntad, por absurda que me parezca. Hoy en día hay miles de historias acerca de la Deep Web. Todos han oído hablar de ella alguna vez, y es un tema que está bastante agotado, principalmente porque todos saben más o menos cómo opera, y por tanto, cómo estar atentos a los peligros que allí se encuentran. Pero esto ocurrió hace 10 años, en un momento donde no era tan normal, sino que era más bien como una especie de misterio que estaba de moda, y todos queríamos entrar allí, sin saber realmente con qué estábamos lidiando. Para ese momento yo era un estudiante de la Facultad de Tecnología, así que naturalmente tenía curiosidad al respecto, al igual que varios de mis compañeros. Es por eso que un día, un compañero y yo, nos aventuramos a explorar la red oscura para ver de qué iba esta parte de la web de la que todos estaban hablando. Pero nadie nos preparó para lo que pasó ese día. Jamás imaginamos que nos encontraríamos con el mal personificado, con personas tan crueles y retorcidas que superaron todo lo que esperábamos, incluso para la Deep Web. En el momento en que cursábamos el primer año de la carrera de diseño web en la Facultad de Tecnología, mi amigo Héctor y yo teníamos mucha curiosidad por todo lo relacionado con la web. Incluso, o mejor dicho,
especialmente por todo lo relacionado con el lado más oscuro de la Internet. El día antes de que todo esto sucediera, uno de mis amigos nos dijo que encontró una página en la Deep Web que quería mostrarnos. Nos comentó que no íbamos a creer lo que veríamos, pero que teníamos que ir a su casa para hacerlo. Layan estaba especialmente misterioso ese día, pero él era así y con el gran conocimiento que sabíamos que tenía en la Deep Web, le creímos que lo que quería mostrarnos era seguramente algo grande. Al día siguiente, Héctor y yo fuimos a la casa de Layan, preparados para encontrar cualquier cosa. Una vez que entramos, sus padres nos recibieron muy amablemente. Ambos eran dos personas que parecían muy tranquilas. Ellos eran bastante abiertos de mente y le daban mucha libertad a Layan. Él siempre nos decía que sus padres eran muy creativos y progresistas. Y al ver su casa llena de obras de arte pintadas por ellos mismos, le creí totalmente. Layan se llevaba muy bien con ellos, y apenas entramos, estos nos preguntaron si queríamos algo de comer, y dijeron que nos sintiéramos como en casa, que ellos iban a estar ocupados haciendo sus propias cosas, y que no nos molestarían en absoluto. Así que después de disfrutar de una deliciosa pizza, fuimos al cuarto de Layan y encendimos la computadora para ver de qué se trataba. Mientras hablábamos de la escuela y los exámenes que se acercaban, no pude evitar notar que Layan estaba muy emocionado con lo que iba a hacer para mostrarnos. Seguramente debe ser algo enorme, pensé. Una vez que la computadora estuvo encendida, Layan abrió el navegador Tor y comenzó a navegar por algunas páginas. Sin esperar mucho, abrió un bloc de notas y copió una URL a una página web. Una vez que llegó a esa página, Héctor y yo entendimos perfectamente lo que era. Layan había entrado a una sala roja en vivo. Tan pronto como entramos, inmediatamente le dijimos que saliera. No solo ese lugar era completamente inmoral y perverso, sino que también era peligroso. Habíamos escuchado varias historias de cuántas personas habían sido pirateadas solo por estar ahí. Así que sabíamos que, si por alguna razón llegaban a sospechar de nosotros, seguramente nos hackearían y nos buscarían. Tal vez estaba siendo un poco exagerado, pero sentí que nuestras vidas realmente corrían peligro por entrar a ese lugar. Miré a mi alrededor y parecía ser el único asustado en la sala. Héctor le decía que parara, pero él tenía tanta curiosidad como Layan. Yo también tenía curiosidad, pero francamente estaba más asustado que curioso, porque me parecía que los riesgos eran demasiados y no valía la pena ponernos en la mira de estos hackers, solo por saciar una curiosidad. Pero siendo el único en el lugar que pensaba de esta manera, no me quedó otra que seguirles el juego y quedarme allí. Además, no había nada que indicara que yo estaba allí de todos modos, ya que ni siquiera era mi PC. Layan parecía saber lo que estaba haciendo, de lo contrario no se pondría en riesgo, así que nos quedamos un rato viendo la sala roja sin votar, ni participar, pero lo que vimos allí cambió mi vida para siempre. No sé cómo decirles que lo que ocurrió en ese lugar fue lo más horrible y aterrador que he visto en toda mi vida, pero les voy a dar una breve descripción. En el monitor, pude ver un hombre con un traje de cuero negro que cubría todo su cuerpo, incluso su rostro. El hombre estaba torturando horriblemente a su víctima, una mujer de mediana edad que estaba atada a una silla. Después de torturarla, el hombre agarró un hilo enorme y fuerte y se lo apretó alrededor del cuello. En ese momento yo sabía lo que iba a pasar, así que giré la vista espantada. Realmente no quería ver a una persona inocente siendo asesinada frente a mí, pero al darme vuelta, pude ver a Layan y a Héctor mirando fascinados la escena. Esto parecía divertirles. ¿Se acabó?, pregunté.
Sí, ya se la llevaron, vamos, date la vuelta, me dijo Lion. Aún estaban hablando en la sala de chat, y cuando me di vuelta, vi a mis amigos abrir el chat y leer los mensajes que enviaban los espectadores. Todos parecían ser mensajes extrañamente casuales, cosas tipo, preguntando cómo había sido su día, y cosas por el estilo, y las respuestas parecían completamente normales también. Era como si el hecho de que una persona acabara de ser torturada y asesinada frente a la pantalla fuese algo normal y cotidiano. Y debo resaltar que no se trataba de un montaje o una película. Lo que sucedió allí fue completamente real, pero estas personas parecían estar tan acostumbradas a ello que no les causó ninguna impresión. Yo, en cambio, estaba en absoluto shock. Mi corazón estaba acelerado, mis manos temblaban y podía sentir un sudor frío resbalando por mi cara. Esto fue demasiado impactante para mí, pero la reacción de mis amigos y de las personas dentro de la sala fue probablemente aún más impactante. Mientras aún yacía mudo, tratando de procesar lo que acababa de pasar hace un segundo, leí un mensaje que me llamó mucho la atención. Están pasando un buen rato. ¿Quieren más pizza? Héctor y yo nos quedamos helados de miedo con ese mensaje. ¿Fue acaso una coincidencia? Bueno, era un sábado por la noche, así que mucha gente debía estar comiendo pizza, ¿cierto? En ese instante, ambos nos quedamos mirando el monitor, preguntándonos si deberíamos responder. Lion, por otro lado, ni siquiera nos miró. Simplemente escribió sin consultarnos. Estamos perfectos. Comeremos pizza más tarde. Lion, ¿qué diablos estás haciendo?, dijo Héctor rápidamente. Oh, lo siento. Fui muy grosero. No les pregunté si querían más pizza. ¿Quieren más pizza? En ese instante Héctor y yo nos quedamos mirándolo como si le hubiera salido un tercer ojo. ¿Acaso has perdido la cabeza? ¿Por qué respondes?, replicó Héctor de nuevo. Entonces Lion dijo de manera casual: Oh, simplemente no pensé que fuera educado no responderles. Después de todo, nos hicieron pizza aun cuando estaban muy ocupados. ¿De qué rayos estás hablando?, le pregunté. De mis padres, los que están en el salón rojo. En ese momento lo miré con completa incredulidad. No podía creer lo que decía, así que pensé que se trataba de una broma, pero él parecía estar hablando en serio. ¿Te sientes bien, Lion?, le pregunté, y su respuesta me dejó completamente helado. Me siento perfecto, Finn. Todo salió perfecto. ¿Ustedes pensaron que los invité a ver una sala roja cualquiera? No, eso podrían haberlo hecho desde su propia casa. Los invité porque necesitaba voluntarios. Necesitábamos chicos para participar en el juego. Me quedé totalmente desconcertado. Es decir, realmente no creía lo que me estaba diciendo. Estaba convencido de que solo era una estúpida broma, y que en cualquier momento soltaría una carcajada y nos diría que caímos. Pero lo miré directamente a la cara por casi un minuto, y eso no ocurrió. Entonces Héctor le dijo: Hombre, no sé qué tipo de broma psicótica es la que nos estás jugando, pero no estoy de humor para esto, así que me largo a mi casa. Acto seguido camino hacia la puerta de la habitación, y yo seguí detrás de él, pero cuando abrió la puerta, mi corazón cayó a mi estómago. El hombre con el traje de cuero negro que acabábamos de ver en la sala roja estaba justo detrás de la puerta, en el pasillo, y mientras Héctor y yo lo mirábamos completamente paralizados y en shock, el hombre pronunció unas palabras que nunca olvidaré. Oh, genial. Así que ustedes son los nuevos voluntarios. Después de eso, los padres de Lion aparecieron detrás de él, y todos caminaron hacia nosotros, haciéndonos retroceder hacia el interior de la habitación. A partir de ahí, no recuerdo mucho más que solo el hombre de negro corriendo hacia mí con un pañuelo en la mano,
el cual puso en mi boca, y después de eso todo se puso oscuro. Cuando desperté, estaba en la misma sala roja que acababa de ver en la computadora. La iluminación era muy intensa debido a las luces rojas en el techo, y había como 6 o 7 lámparas arriba de mí que me apuntaban directamente, tal y como había visto que ocurría con la víctima en la pantalla hacía un rato. Me moví para intentar escapar, pero en ese momento me di cuenta de que todo mi cuerpo estaba completamente amarrado a una silla. Incluso mi boca tenía una cinta adhesiva que me impedía poder gritar. Giré mis ojos y me di cuenta que Héctor estaba a mi lado en las mismas condiciones que yo, y todo lo que había allí aparte de nosotros eran dispositivos de tortura, sangre, una mesa llena de elementos quirúrgicos, y más al fondo, un cadáver. Era el cadáver decapitado y ensangrentado de la señora que estaba antes de nosotros, la misma mujer que vimos en el monitor, pensando que esto nunca nos hubiera podido ocurrir a nosotros. En cuanto vi el cuerpo de la mujer, giré la cabeza rápidamente para alejar mi vista de allí. Y cuando lo hice, encontré unas escaleras que salían de este sótano. Reconocí esta casa. Todavía estábamos en la casa de Lyon, pero antes de que pudiera pensar en mucho más, el hombre de negro se acercó a nosotros con un enorme cuchillo en la mano. Al frente de nosotros había una cámara y el hombre se aseguró de no taparla mientras caminaba en nuestra dirección. Cuando llegó a nuestro lado, el hombre de negro de repente pasó su cuchillo por mi cuello, rozándolo y cortándome levemente. Estaba completamente aterrorizado. Es imposible describir con palabras el nivel de terror que se puede sentir sabiendo que estás completamente inmovilizado y a merced de un sádico, que sabías perfectamente a qué tipo de prácticas inhumanas estaba a punto de someterte. Simplemente no hay palabras. Cuando terminó conmigo, se acercó a Héctor e hizo lo mismo. Lo peor es que él estaba mucho más asustado que yo, y rompió a llorar en el instante en que el hombre levantó el cuchillo en su dirección. Sin poder contenerse, Héctor se desesperó aún más y trató de levantarse de su silla, pero el hombre simplemente lo ignoró y se alejó por un rato. Unos segundos después, cuando regresó, nos mostró un teléfono celular que tenía en su mano. El teléfono tenía una votación finalizada, y mientras mirábamos la pantalla, todavía tratando de descubrir qué significaba, el hombre se alejó por unos segundos, y de repente dejó el teléfono en la mesa. Se dio la vuelta y corrió hacia nosotros a gran velocidad con su cuchillo en alto. Una vez que estuvo al lado de Héctor, lo apuñaló una y otra vez a gran velocidad, y antes de que pudiera reaccionar, ya lo había apuñalado más de 10 veces, y no parecía estar cerca de detenerse. Con su boca tapada y sin poder gritar, Héctor solo lloró, y lloró sin parar, mientras era víctima de la furia inclemente de este asesino, y sabiendo claramente que este era su fin. La imagen que vi en ese momento es algo que me perseguirá por el resto de mis días. Y no me refiero solo a la imagen de este hombre diabólico enterrando frenéticamente su cuchillo en el cuerpo de mi amigo una y otra vez, sino la cara de Héctor, sus ojos antes de morir. Él me miró llorando. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y me miraban con confusión. No entendía por qué se estaba muriendo. No entendía por qué alguien lo apuñalaba en un sótano mientras otras personas miraban. Esos eran los ojos de una persona que solo quería estar en casa abrazando a su perro y hablando con sus amigos. Eran ojos que querían seguir viviendo, pero sabían que eso ya no pasaría. De repente, esos ojos se apagaron y Héctor ya no estaba con vida. Lo miré en shock hasta que sentí algo en mi cara. Otra vez era el mismo pañuelo de antes, con el mismo olor.
De repente me quedé dormido de nuevo, y cuando desperté, estaba en la calle, a unos metros de mi casa. Ya era de día, así que me levanté sintiéndome muy mareado y desorientado. Caminé instintivamente hacia mi puerta y toqué el timbre varias veces, hasta que mi madre me abrió la puerta y me abrazó, preguntando qué me había pasado. Al ver mi estado, al poco tiempo me sentí mejor, y por un instante pensé que todo había sido un mal sueño, pero rápidamente me di cuenta de que no lo era, especialmente cuando mi madre miró hacia mi cuello horrorizada y comenzó a preguntarme qué era esa herida. Me sentía aún aturdido, así que caminé hasta el espejo y me miré, y ahí estaba el pequeño corte que me había hecho el hombre de negro con su cuchillo. Entonces, las imágenes de lo que había ocurrido comenzaron a golpearme con fuerza, y comencé a llorar desesperadamente. Recuerdo haber llorado probablemente por horas recostado en el regazo de mi madre, antes de poder contarle lo que había vivido. Llamamos a la policía después de eso, y les conté todo, pero cuando fueron a la casa de Lyon no encontraron a nadie. Parece que estuve dormido varias horas, el tiempo suficiente para que agarraran sus cosas y huyeran. Nunca supe más de ellos, y la única razón por la que declararon muerto a Héctor fue por mi testimonio, ya que hasta el día de hoy, nadie encontró su cuerpo. Sin embargo, sí pudieron dar con el video de lo ocurrido en la Deep Web, y descubrí que la única razón por la que yo estaba vivo, y Héctor no, es porque la gente votó a favor de que él fuera la víctima esa noche. Pero al hacer la investigación más a fondo, leyendo los mensajes que había en la sala, los agentes se dieron cuenta de que probablemente estaban jugando un juego, en el cual a mí se me permitía vivir durante algunos años, o eso fue lo que alguien propuso, y luego me casarían de nuevo para completar el reto de esa noche. Hasta el día de hoy, Lyon y su familia de psicópatas no han sido encontrados. Ni siquiera sé si estos eran sus padres realmente. Lo que sí sé es que aún hoy en día vivo con miedo, pues no sé si en algún momento vendrán por mí de nuevo. Ese mismo año abandoné la carrera y me mudé de ciudad junto a mis padres. Actualmente apenas si toco una computadora, y mi teléfono celular está blindado con todas las medidas de seguridad que se puedan imaginar para no ser rastreado, al igual que los de mis padres. De algún modo, siento que yo o una parte importante de mí murió también esa noche junto a mi amigo. Desde entonces no recuerdo un solo día en el que haya sido plenamente feliz, porque la sombra de ese suceso me persigue cada día de mi vida. Simplemente es algo con lo que aprendí a lidiar y a seguir adelante a pesar del gran tormento que significa para mí cargar con ese oscuro recuerdo. Lo peor es que quienes acabaron con la vida de Héctor y destruyeron la mía para siempre, probablemente aún están por ahí, libres y felices, haciéndole mismo a otras personas. Ese día regresé de la escuela como cualquier otro día normal. Soy una chica un tanto introvertida que no tiene vida social activa, ni muchos amigos. Como era habitual, cuando regresé de clases me compré algunos bocadillos en el camino, y apenas entré a casa, tiré el morral a un lado, y subí de una a mi habitación para engancharme a ver anime hasta el anochecer. Estaba tan absorta en lo que ocurría en la pantalla, que ni siquiera me di cuenta cuando oscureció, y probablemente la única razón por la que despegué los ojos de la pantalla y noté que era de noche es porque estaba aburrida de lo que estaba viendo. Así que decidí probar algo diferente por una vez. Más temprano, cuando estaba en la escuela, mis compañeros de clase estaban hablando acerca de ver varios vídeos en la web oscura. Entonces pensé, ¿por qué no? No tenía ni idea de cómo acceder a ella o cómo funcionaba el asunto,
y al no tener mayor confianza con esos compañeros para preguntarle, decidí buscar en Google y ¡voilá! Allí estaba todo lo que necesitaba saber. Fue entonces cuando me enteré de que los navegadores normales no podían acceder a los sitios web de la web oscura. Necesitaba descargar un determinado navegador que era indetectable para los motores de búsqueda, y ofrecía a los usuarios un anonimato total mientras navegaban. En la web, había algunos sitios que sugerían usar un VPN para ocultar mi dirección IP mientras navegaba, y pensé que era prudente hacerlo, así que descargué el navegador sugerido y comencé a desplazarme al azar. Encontré ciertas personas que habían publicado videos titulados con frases y palabras extremadamente raras, y otros muy inquietantes. Había ciertos foros como uno llamado La Forma Caníbal, que consistía en comer gente y ser comido por la gente. Algunos miembros incluso charlaron y organizaron reuniones allí para comerse unos a otros. Esto me pareció una locura total, como si necesitara que alguien comiera mi carne fresca. Claro, alguna vez me habían dicho que era deliciosa, pero ese definitivamente no era el contexto. En fin, mientras seguía adelante con mi exploración de la Deep Web, encontré un sitio que trataba sobre una mujer que no podía lidiar con el hecho de que sus bebés habían nacido muertos. Estaba lleno de fotos de fetos fallecidos, vestidos y colocados en cunas. Indagué más profundamente, pues en este punto, mi curiosidad se había apoderado de mí por completo. Fue así que me encontré con imágenes y videos muy inquietantes que se reprodujeron ante mis ojos, y entonces me di cuenta de que era pornografía infantil legítima y contenido de actos aberrantes con niños, y estos estaban por toda la web oscura. Era absolutamente aterrador, y lo más perturbador era que también tenían cámaras en vivo. Esto fue demasiado para mí. Quería detenerme de inmediato, pero en lugar de eso, me desplacé inconscientemente y vi ciertas salas de chat de varios títulos que tenían inquietantes palabras como medianoche, acechando la morgue, sangre en vivo y cosas por el estilo. No creía que fueran reales, pero tenía curiosidad, así que hice clic en una de ellas. Al hacerlo, se abrió la transmisión en vivo. Era una habitación oscura y había un tipo atado a una silla en el medio. Además de la silla había una mesa que tenía varios elementos encima, desde armas hasta herramientas como martillos y hachas. No sabía lo que estaba pasando, hasta que apareció un hombre con una máscara. Se parecía a la máscara que usaban los médicos en la plaga, con un pico largo que se asemejaba al de los cuervos. En su mano sostenía un cuchillo manchado de sangre, y fue entonces que vi con atención. El hombre que estaba atado estaba herido y sangrando, y su muñeca tenía cortes profundos en ellas. Su sangre salía gota a gota y formaba pequeños charcos a sus costados. ¿Debería terminar con él?, preguntó el hombre con una voz extraña. Sonaba como si estuviera usando un cambiador de voz para profundizar un tono grave. ¿Era esto un espectáculo?, me preguntaba. Miré la sección de comentarios y todos le decían que terminara con él. Había comentarios que eran extremadamente brutales, como dispararle en la cabeza o arrójale agua hirviendo, pero la mayoría de la gente quería que usara el hacha contra el tipo. Esto me pareció terriblemente enfermizo. No podía comprender cómo había personas que disfrutaban viendo cómo otro ser humano era torturado. Yo apenas había entrado a esa sala de chat, y lo único que gritaba a mi mente era: «Déjalo ir, por Dios, déjalo ir», porque es imposible no realizarse ante una escena como esa, o no sentir empatía por la persona que está siendo sometida a ese tipo de tratos. Sin embargo, había más de 3.000 personas presenciando en vivo lo que estaba ocurriendo en la sala, y según lo que podía leer en los comentarios parecía que la única que tenía angustia era yo.
En ese momento vi al hombre enmascarado levantar la pesada hacha. Mi cuerpo se congeló cuando la levantó por encima de su cabeza y la descargó sobre el tipo que estaba atado. El hacha se le quedó atrapada en la cabeza y de ella brotó una lluvia de sangre. El hombre presumiblemente ya estaba muerto, pero el que tenía el hacha seguía golpeándolo una y otra vez como en una especie de frenesí. Podía escuchar sus gritos agonizantes, podía escuchar los sonidos de carne blanda que hacía el hacha cuando lo tocaba. La escena era terrorífica, y aunque mi mente me gritaba que saliera de allí, mi cuerpo estaba paralizado. Es en serio, estaba completamente petrificada frente a la pantalla y no podía mover un músculo. Mi estado era de completo shock y no daba crédito a lo que estaba mirando, aunque sabía que era real. Entonces caí en cuenta de que acababa de ver cómo mataban a un hombre en vivo. Cuando por fin pude reaccionar, cerré la transmisión, pero lo peor es que cuando salí de ahí, parecía que el tipo de la máscara aún no había terminado con el hombre, porque acababa de dejar el hacha y tomar en sus manos un cuchillo que se veía muy afilado, pero simplemente no quise ver lo que pasaba después. Me arrepentí de inmediato de haber hecho clic en ese sitio. Quería cerrar la pestaña, pero no se cerró. En cambio, me redirigió a otra página donde había muchos otros videos perturbadores y horribles. Había varios roles en cada fila. Había de 4 a 5. Lo realmente inquietante de ellos fue que eran como una serie. Seguí desplazándome esperando que hubiera un botón de salida al final, lo cual fue una completa estupidez de mi parte. Cuando finalmente llegué al final de la página, vi una cara familiar en uno de los videos de la última fila. Era ese hombre, cuyo asesinato acababa de presenciar. La primera imagen era solo él mirando a la cámara, y se veía completamente normal. Después de eso había fotos de él en la calle, luego de él durmiendo, y finalmente estaba el video que acababa de ver. Se había subido hace un momento, y cuando miré debajo, vi que se había formado un nuevo rol. La primera foto era yo mirando mi cámara web, con la misma ropa que llevaba puesta ahora mismo. Me asusté tanto que di un salto atrás y casi me caigo. Me acerqué a la computadora nuevamente y presioné sobre la foto, y entonces pude escuchar el latido de un corazón, e inmediatamente me llegó una notificación. Esta apareció de la nada y decía: "Por fin te vemos". Mi computadora portátil se apagó de golpe después de eso, y me quedé completamente aterrorizada parada frente a la pantalla sin saber qué hacer. De inmediato corrí hacia la ventana y me asomé. No había nadie. Comencé a mirar como loca alrededor de mi habitación, sintiéndome completamente en pánico. Así que traté de respirar y calmarme un poco. Luego de eso volví a la computadora y la encendí de nuevo, pero al hacerlo todo parecía completamente normal. No había rastros de la página que había visitado hace un instante, ni tampoco del mensaje que recibí. Pensé que tal vez se trataba de una broma de mal gusto, o estas personas querían asustarme. Solo traté de tranquilizarme y volví a la cama, aunque no pude pegar un ojo. Habían pasado 3 días desde entonces y todo parecía normal, pero no pude evitar mirar por encima del hombro de vez en cuando. Una noche, mientras intentaba dormir, mi teléfono sonó y de mal humor lo miré para comprobar quién era a esa hora de la noche. Entonces vi que no era un mensaje, era un video mío durmiendo exactamente con la misma ropa que llevaba ahora. Me quedé congelada en el lugar y no podía respirar. Entonces vino un sonido desde el lado derecho de mi cama. Unos pasos pesados salieron corriendo por el pasillo y finalmente se desvanecieron. Me sobresalté de inmediato. Me levanté y encendí las luces mientras mi corazón repiqueteando como un tambor y mi cuerpo temblando de pavor. Estoy muerta.
Fue lo primero que vino a mi cabeza. Estaba paralizada de miedo, solo de pensar que alguien había estado parado justo a un lado de mi cama mientras yo dormía. Rápidamente agarré mi teléfono de donde se había caído. Marqué al 911 y miré afuera para ver quién era. No había ninguna señal en mi celular y tenía 0 barras. Frustrada y asustada, salí corriendo consciente de que la otra persona se escabullía hacia la sala. Recogí el teléfono lo más silenciosamente que pude y me disponía a correr hasta la habitación de mis padres, pero me detuve, pues me di cuenta de que esto solo los pondría a ellos también en peligro, así que pensé que lo mejor que podía hacer esta vez era salir corriendo de la casa en busca de ayuda externa, lo cual hice de inmediato, pero para mi horror, apenas crucé la puerta, alguien me agarró del cabello y comenzó a arrastrarme. Grité de agonía y le dije que me deje ir. Él era enorme y yo era delgada y débil, no tenía ninguna posibilidad. Entonces me siguió arrastrando por el cabello, pero yo comencé a gritar, a forcejear y tratar de soltarme. Entonces él se giró, y aún sosteniendo mi cabello comenzó a patearme y gritarme que dejara de molestar. Este hombre me empezó a golpear salvajemente, y en un punto comenzó a aplastar mi cabeza con su bota. El dolor era insoportable, y sentí que era mi fin. Lo último que escuché fue a alguien gritar a la distancia: «Suéltala, déjala ir o te disparo», seguido de varios pasos acercándose por el jardín. Luego todo se puso oscuro, y la siguiente vez que abrí los ojos, estaba en la sala de un hospital con un montón de máquinas conectadas a mí. Más adelante, los médicos me dijeron que había sufrido fractura de varias costillas, desprendimiento de algunos órganos internos y una severa fractura de cráneo. Ellos mismos me aseguraron que era un milagro que estuviera viva. Lo que sucedió esa noche es que afortunadamente uno de mis vecinos, quien es policía, se despertó con el sonido de mis gritos, entonces decidió salir con su pistola a ver lo que ocurría, y fue allí cuando se encontró con la terrible escena. Mi vecino apuntó al hombre que me estaba golpeando salvajemente y le dijo que me soltara o le dispararía. Este me soltó, pero luego aparecieron 2 más. Pero afortunadamente mi vecino era un hombre muy bien entrenado, y antes de que pudieran hacerle algo, el hombre logró neutralizarlos a los 3 disparándoles en ambas piernas a 2 de ellos, e hiriendo mortalmente al hombre que me atacó. Afortunadamente estos tipos ahora están tras las rejas, pero resultaron ser tan solo un pequeño eslabón de una larga cadena de una organización criminal que opera en la Deep Web, la cual no ha podido ser desmantelada por completo hasta el día de hoy. Después de este suceso, mis padres y yo nos mudamos a otro estado, y aún hoy estamos bajo protección de la policía. Todos los días me esfuerzo por tratar de tener una vida normal, pero es imposible. Hasta que este grupo de criminales no sean atrapados, mi vida nunca volverá a ser normal. Pero afortunadamente, pude recuperarme de todas mis lesiones sin secuelas posteriores, y teniendo en cuenta el horrendo destino que pude haber sufrido, estoy agradecida de estar viva y sana.